A contramano. Hay un lugar que a nosotros nos interesa mucho, que es el CEPA, Centro de Economía Política Argentina, y han sacado una gacetilla sobre el desempleo juvenil. Nos interesan detalles, nosotros no los tenemos, así que vamos a hablar con un analista justamente de ahí. Él es Juan Pablo Acosta y nos va a contar todo tipo de información sobre esta cuestión. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, contanos de qué se trata. Bueno, básicamente nosotros hicimos un trabajo, una investigación junto con, desde el CEPA, pero junto también con la Fundación CES, que es una fundación amiga enfocada en la temática de juventud. Y lo que hicimos fue analizar datos especialmente de la EPH, la encuesta permanente de hogares, pero desagregando con mayor detalle los indicadores, especialmente laborales, de la juventud, ¿sí? Porque, bueno, obviamente cuando salen los informes, por ejemplo, de desocupación, bueno, ahí vos tenés, uno ve la desocupación general, la tasa de actividad, digamos, estadística un poco más general. Nosotros lo que quisimos fue enfocarnos más en, como te decía, en la juventud. Bueno, y ahí vimos algunos números preocupantes porque marcan un escenario, un contexto de deterioro, ¿no? de la realidad de los jóvenes desde el punto de vista de la inserción en el mercado laboral. ¿Sí? Por ejemplo, algunos datos. Cuando uno ve la desocupación general, esto es al cuarto trimestre del 2024, es el último dato actualizado. Bueno, ahora acaba de salir, pero ya en estos días, el primer trimestre del 2025, ahí lo vamos a actualizar. La desocupación general, la tasa de desempleo está en 6,4. Cuando uno ve la tasa de desempleo de los menores de 29 años, uno podría definir como los jóvenes, ¿no? Incluso jóvenes adultos, esa tasa está en cerca del 13%. Incluso la de las mujeres está un punto y medio arriba, o sea, entre 14 las mujeres, 12 y medio los varones, contra 6,4 el promedio general. O sea, ahí vos ya tenés una duplicación, ¿no? de la desocupación de los menores de 29 años. Ahora, si además de eso vos dividís a la población joven entre los que tienen hasta 24 años y los que tienen entre 25 y 29, o sea, haces como un corte ahí en el medio, la situación empeora incluso porque vos ahí ves que los que tienen hasta 24 años, la desocupación es del 17%, o sea, se incrementa aún más. Ahí ya estamos hablando prácticamente de una triplicación, ¿sí? de la desocupación, de la tasa general de desocupación, o sea, 3 veces más. Bueno, a ver, eso ya de por sí es un escenario malo. Es relativamente habitual que los jóvenes tengan un mayor nivel de desocupación, por supuesto, que la tasa general, digamos, pero bueno, son igualmente, eso no deja de ser números preocupantes. Ahora, sumado a esto, hay otro elemento bastante particular son los niveles de informalidad, ¿sí? Del trabajo no registrado. Ahí lo que detectamos también es una fuerte incidencia del trabajo no registrado entre la juventud. A ver, para contextualizar un poco, más de un tercio, ¿no? de los trabajadores en la Argentina son no registrados, está cerca del 40%, ¿sí? de la fuerza laboral. Cuando uno analiza específicamente la población mayor de 30 años, ¿sí? que uno podría definir como, bueno, la población que ya no es, bueno, una persona de 30, 32, 35 años es joven, por supuesto, pero digamos que son personas que ya tienen una trayectoria en términos de inserción en el mercado laboral, o sea, no son personas que se están integrando ahora al mercado laboral, en general, por supuesto. En algún momento tenés que hacer el corte. Claro. Entre 31 y 30 no hay gran diferencia, pero lo tenés que hacer. Obvio, obvio. Bueno, cuando uno ve los mayores de 30 años, el trabajo no registrado es del 30%, o sea, ahí baja, ¿sí? El trabajo no registrado, eso te habla de una mejora, ¿no? en la calidad del trabajo. Siempre, además, recordemos que cuando uno mide informalidad, indirectamente lo que está midiendo es calidad del trabajo, ¿no? Porque el trabajo registrado siempre es de mejor calidad,
mejor salario, mayor protección en términos no solo de protección legal, ¿no? Porque tenés convenios colectivos, la ley de contrato de trabajo que te ampara, sino también tenés obra social, tenés ART, o sea, bueno, todo lo que implica, digamos, el trabajo registrado. Déjame ser un poquito bestia. Sí, la diferencia entre el trabajo medieval y el trabajo con, con protección social, Sí, es eso. sí, bueno, sí puede ser. Bueno, te decía, mira, los mayores de 30 años entonces tienen el 29% de informalidad. Ahora, los menores de 24 años, y esto sí nos produjo, o sea, una sorpresa, tienen un 65% de informalidad. ¿Sí? 65, o sea, casi 2/3 de los menores de 24 años trabajan en una situación de informalidad, lo cual acá sí termina de configurar un escenario muy malo, muy adverso, porque vos fijate, para los menores de 24 años, en donde tenés una tasa de desocupación muy alta, o sea, hay muchos que no logran conseguir trabajo, y dentro de los que sí tienen la fortuna de haber conseguido trabajo, tenés una tasa de informalidad altísima, con lo que eso implica en materia salarial, lo que decía antes, ¿no? En materia salarial, de protección, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, acá también está toda la discusión de las plataformas, ¿no? De los Rappi, los Uber, etcétera, que por supuesto, digamos, está dentro de la informalidad. Bueno, ellos ahí hay incluso toda una bajada, ¿no? De que bueno, no son trabajadores, son socios, y ese tipo de cuestiones. La realidad es que son trabajadores no registrados o con suerte registrados como monotributistas, y que no tienen esa protección. En el caso, por ejemplo, de los Rappi o todas las aplicaciones de delivery, sin ART, sin obra social, digo, con el nivel de exposición, ¿no? Que implica estar en la calle circulando todo el día, en términos de seguridad. Con lo cual, bueno, esto, como te decía antes, configura un escenario negativo, ¿no? En términos de inserción laboral, y bueno, y también de alguna forma muestra un poco, o bueno, puede ser un elemento también que explique la insatisfacción que muchas veces las encuestas otorgan al sector más joven de la población en materia política, ¿no? Vos siempre corregime, que me interesa más tu opinión que la mía. También lo que muestra es la tranquilidad, para decirlo en términos muy, muy benévolos, del Estado en función de los grandes grupos económicos, porque lo cierto que protege nada a estos chicos, que encima la composición del lugar que vos hiciste fue muy clara. Al peligro le tenemos que sumar que van como alienados para cumplir con tiempos. Así que no Sí, solamente están claro. expuestos, sino que están como más imprudentes por necesidad de llegar en tiempo y forma. Sí, sí, claro. Bueno, encima en el caso de las aplicaciones hay todo un algoritmo, digamos, bastante perverso que te obliga a ser rápido, ¿no? Porque las aplicaciones prometen a los clientes una rapidez extraordinaria para llevar los pedidos, a costa de la seguridad, obviamente, de aquellos que están llevando el pedido. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Obviamente todo esto, todos estos datos se apoyan en la premisa que el desempleo tiene per se, que es que se considera desempleado a quien busca trabajo y no lo consigue, ¿verdad? Correcto, bueno, ahí hay una discusión interesante. Sí, eso, como bien decís vos, es así, obviamente. Bueno, eso implica que en escenarios, yo no sé si todavía estamos ahí, me parece que no, el desempleo en términos generales es relativamente bajo, en la juventud no, pero en términos generales 6,4 es relativamente un buen nivel de desempleo. Está aumentando igual, está aumentando todos los trimestre a trimestre, viene aumentando, lo cual además es bastante congruente con el escenario de caída de la actividad económica y de pérdida de puestos de trabajo que otras estadísticas te van mostrando, ¿no? Como la de CIPA u otras. Bueno, con lo cual lo más probable es que el escenario respecto al desempleo sea de incremento para los futuros trimestres, digamos. Y ahí vos tenés una discusión interesante también de cómo hacemos los ajustes metodológicos para poder medir el impacto de las aplicaciones en materia de desempleo. ¿Por qué? Porque vos hoy, por ejemplo, una persona que pierde el trabajo
y se descarga una aplicación, sea un Rappi o un Uber, si tiene un auto, entonces empieza a trabajar de Uber. Bueno, en las estadísticas obviamente no va a figurar como desocupado. Está bien además que no figure como desocupado porque si pasa a trabajar de Uber está trabajando, pero es interesante para el análisis, importante también en términos de desarrollar políticas públicas, digamos, poder entender eso, poder saber eso, porque si no parece que no hubiera habido no hubiera habido cambios, tener como, vamos a decir, la misma cantidad de personas trabajando, cuando en realidad por ahí tenés un montón que perdieron el trabajo y se pasaron a un trabajo de menor calidad, ¿sí? Y eso hoy lo podés ver cruzando con otras estadísticas. Por ejemplo, vos hoy tenés una pérdida grande de puestos de trabajo, lo digo de memoria, pero deben ser 120.000 puestos de trabajo que se perdieron desde fines del 2023, por ejemplo. Hablando siempre del sector privado registrado, o sea, acá ni siquiera te cuento el empleo público que se está destruyendo, sino el sector privado registrado, ¿no? Y al mismo tiempo las estadísticas muestran un aumento muy importante del monotributo. Bueno, eso seguramente implique que los niveles de desocupación, si uno hiciera esta operación que decía antes, es decir, los niveles de desocupación relativamente bajos están ocultando, en el buen sentido, digo, no ocultando en el sentido de manipulación, pero están no dejándote ver que en realidad hay una precarización del trabajo también, ¿sí? Entonces por ahí la población se mantiene ocupada, o sea, la tasa de desocupación no aumenta mucho, pero en realidad atrás de eso lo que tenés es una precarización, ¿sí? Porque vos tenés un porcentaje de esa población ocupada que ha perdido el trabajo y se ha volcado a otro trabajo de menor calidad, hacer changas, trabajar para alguna aplicación u otro trabajo en general de menor calidad. Este aumento bastante importante de monotributistas no es porque de pronto la población argentina se volvió emprendedora. ¿Sí? Todos dijeron vamos a emprender, voy a abrir mi monotributo porque voy a abrir mi propia empresa o mi propio emprendimiento. No, en general es gente que o perdió el trabajo y entonces obviamente sacan el monotributo para empezar a generar otra actividad, o perdió ingresos. Por ahí no perdió el trabajo, pero perdió ingresos y necesita complementar con otra actividad. Bueno, esa es un poco obviamente la realidad que uno ve también a través de otras estadísticas de un escenario, ¿no? Negativo en términos de actividad económica. La comida se vende, así que la supervivencia requiere de dinero, ergo, esta gente lo que está haciendo no es tratar de convertirse en millonaria, sino de sobrevivir, ¿no? Así Claro. lisa y llanamente, lo que quieren es sobrevivir. ¿Ustedes tienen algún país que usen como referencia, que sirva como modelo positivo de absorción de los jóvenes al mercado laboral? Esta precarización del trabajo juvenil es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global. ¿Sí? Eso es interesante lo que planteás, porque además me da pie para decir esto que es importante. No es solo una cuestión argentina. Las economías de plataformas se han instalado en todo el mundo. Digo, ¿no? El problema argentino es el siguiente. Primero, en un escenario de caída de la actividad económica y de los salarios y de los puestos de trabajo, esto se profundiza, digamos, ¿no? Se hace más fuerte. Primer punto. Y segundo punto, la política del Ministerio de Trabajo, bueno, del ex Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahora ministerio es una secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano. Pero ahí también hay un punto importante porque los cambios que se hicieron respecto a a las leyes laborales, que primero se hicieron con el decreto famoso ese, el decreto 70 de fines del 2023, la justicia lo frenó, después lo pusieron en la ley base, con no todo, pero algunas cosas, pero fueron cambios bastante regresivos en términos de derechos para los trabajadores. Por ejemplo, quitaron todas las multas y las penas por tener trabajadores no registrados, o sea, una especie de blanqueo laboral en donde los empresarios o las empresas podían blanquear a los trabajadores sin ningún tipo de pena para atrás, pero además de ahora en adelante, es decir, hacia adelante, tampoco se eliminaban, digamos, las multas y las penas por tener trabajo no registrado. Esto, yo lo decía en ese momento, eso es una virtual legalización del trabajo no registrado, porque legalmente sigue siendo ilegal, vamos a decir, es decir, vos tenés que registrar, pero yo te elimino todas las penas. Entonces vos imaginate como que yo te diga, mira, robar está mal, pero no hay penas. Si vos robás,
la ley no establece absolutamente ninguna pena por hacerlo. Bueno, es casi como legalizar el robo, en este caso el trabajo no registrado. Bueno, ¿cuál fue el impacto? Bueno, se siguió destruyendo empleo, ¿sí? Porque esto viene, obviamente lo que está atrás de esta discusión, de esta reducción de derechos, es que el problema con el empleo y la razón por la cual no se genera empleo es porque el costo laboral es caro, el costo laboral es caro, está asociado a que hay demasiados derechos para los trabajadores, etcétera. Bueno, no es lo que se ve, ¿sí? Porque cuando vos desarrollás políticas que bajan el costo laboral, el empleo se sigue destruyendo o no, de acuerdo al ciclo. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Vos tuviste escenarios, en los 90 pasó lo mismo, de fuerte retracción de derechos laborales, o sea, y eso implica, digo, en términos económicos, una reducción del costo laboral, y sin embargo se perdió muchísimo empleo. Bueno, en los 90 no terminamos en el 2000-2001 con tasas de desocupación cercanas al 25%, todos nos acordamos, por ahí los que somos un poquito más grandes, y después vos tuviste periodos en donde no se desarrolló una política de reducción de costo laboral, sino más bien todo lo contrario. Por ejemplo, el periodo 2004, 2010, 2011, por ahí. Y sin embargo se crearon millones de puestos de trabajo. Ahora pasa lo mismo, vos reducís el costo laboral y no se genera empleo, más bien todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que en realidad el costo laboral no tiene una gran incidencia en la generación o destrucción de empleo, sino que esto está más bien atado a el ciclo económico. Vos cuando tenés un ciclo de crecimiento económico, no importa tanto digamos, el costo laboral, las condiciones laborales, se va a generar empleo y viceversa, ¿sí? Obviamente esto no significa que las condiciones laborales no importan, sí importan porque hacen a la calidad de vida, obviamente, de los trabajadores. Así que bueno, ahí está toda esa discusión un poco más actual vinculada a la política laboral que lleva adelante Nación, ¿no? El ex Ministerio de Trabajo, que sobre la base de un escenario malo, de nuevo, insisto, en términos económicos, en términos de actividad, cuando uno ve los indicadores de actividad económica, empleo, salario, son malos, ¿sí? O sea, la situación es peor que la de la actividad económica en general, ¿sí? Porque vos ahí en actividad económica tenés sectores que te empujan para arriba, que es el agro, la minería, que tienen baja incidencia de empleo. Con lo cual, digo, en un escenario malo, tener una política de destrucción de derechos y de no fomentar el trabajo registrado, bueno, empeora la situación. Así que ahí hay también una discusión no vinculada a ese tema. Sí, a ver, vos sos el experto, yo soy alguien interesado, pero lo cierto es que da la sensación de que la disminución de los costos laborales solamente trae más actividad económica en las charlas de café, entre gente que no sabe nada, básicamente. Cuando te metes en el asunto y tratás de contrastar con los datos reales, los duros, nada que ver. Nunca sucedió y nunca sucederá ese efecto. Sí, correcto. Bueno, es un poco lo que te venía planteando. En realidad eso está más vinculado al ciclo de la actividad económica y en todo caso eso es más un argumento para incrementar la rentabilidad del capital, ¿no? Reduciendo obviamente derechos o condiciones laborales para los trabajadores, que eso sí, te aumenta la rentabilidad del capital, pero no te genera más puestos de trabajo, con lo cual ahí en realidad no hay un beneficio para el sector asalariado. A ver, me interesa tu opinión, porque son temas tan hablando de charlas de café, ¿no? Yo trato de ser muy riguroso, pero obviamente me falta información. Hasta me da la sensación de que estas medidas son especialmente buenas para los grandes grupos económicos, porque para los pequeños empresarios también pueden ser no tan significativas. Sin embargo, para los grandes grupos es un carnaval. Yo te diría, a ver, quizás para los dos. La diferencia es que para los pequeños, digamos, los beneficia por un lado y los perjudica por otro. De forma directa los beneficia, porque digo, finalmente, bueno, reducís el costo laboral de tus trabajadores, aumentás la rentabilidad empresaria, pero en general las pequeñas empresas están muy atadas, la capacidad de venta, digamos, ¿no? De realizar esa ganancia está muy atada al poder adquisitivo de la población. Sí, porque no son exportadores en general, obviamente las pequeñas empresas operan en el mercado interno y en general vinculado al consumo. Entonces, en términos generales, si bien a vos te beneficia individualmente como empresa,
dado que es una política general, eso reduce el poder adquisitivo y de forma indirecta te termina perjudicando porque vas a terminar vendiendo menos. ¿Sí? Y decime, la posibilidad de que el empleado le haga juicios laborales con esta disminución de las multas, ¿desaparece o sigue vigente? Mira, no soy abogado, no sé si desaparece, yo creería que no, pero como te digo, no hay penas, o sea, se eliminan las multas y las penas para las empresas, con lo cual, bueno, no sé, ahí habría que consultar mejor con un abogado, pero entiendo que no es la misma situación que antes y que posiblemente eso implique menor derecho de reclamo también para trabajadores. Aprovecho que estoy hablando con vos, que sos especialista, para pensar sobre la cuestión, porque si no menguara esa posibilidad de reclamo, es una especie de hipoteca futuro, porque lo cierto es que te ahorrás evidentemente tener que esconderte y tener que sobornar a los inspectores que entran a tu local, pero lo cierto es que cuando se vaya esa persona te va a clavar un juicio y obviamente te va a generar más impacto que si fueras una multinacional. Pero bueno, todo esto lo estoy diciendo simplemente para marcar el mapa, no podemos avanzar mucho más. Está muy bien y es interesante, digamos, pensar también este elemento de más legal, pero bueno, lo voy a tener en cuenta, voy a consultar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, querido Juan Pablo, espectacular esta charla, ¿eh? ¿Querés cerrarla con algo que quieras realzar? Hazlo. Creo que estamos bien, creo que hemos pasado por un montón de aspectos, ¿no?, del tema. Brillante. Bueno, esperamos ansiosos la próxima. Ha sido más que interesante. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, Simón. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.